Las primeras cruzadas en Occidente, la reconquista hispánica, el reino asturiano. Los diversos núcleos de reconquista que brotaron en el norte de la península ibérica fueron espontáneos. No guardaban conexión alguna entre sí, salvo la idea de luchar contra el mismo enemigo islámico, que tampoco estaba siempre unido, y esta idea ni siquiera prevaleció en todas ocasiones. Esfuerzos aislados que, no obstante, originaron luego núcleos de cristalización expansionista. Sus jefes, más bien que reyes, duques de Cantabria al principio, eran señores más o menos poderosos, capaces de guerrear contra los musulmanes y quitarles tierras y botín para ampliar sus exiguos territorios, a veces más con vistas a aumentar su poderío en relación con los hermanos rivales que contra los propios sarracenos. A eso se reducen a verdad los primeros hechos concretos de la Reconquista. La primera región resistente fue Asturias. De Alfonso I de Asturias, vencedor de Covadonga, dice el cronista Salazar y Mendoza, diéronle sus vasallos el pronombre de don, que daban solamente a los santos, para más honrarlo y acariciarlo. Usaron de él los reyes, después sus mujeres, luego los infantes y las suyas, luego los prelados y ricos hombres. Estableció su corte en Cangas de Onís y luego en Oviedo, cuando Alfonso II pudo consolidar su dominio sobre diversas comarcas ocupadas por sus predecesores, aprovechándose de las disensiones habidas entre walíes y emires musulmanes. El propio Alfonso II inició una proyección política internacional, pactando alianza en 795 con Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. Además, promovió la fundación de Compostela, santuario del apóstol Santiago, que había de ocasionar con el tiempo constantes peregrinaciones que repercutirían en un mayor contacto hispánico con otros pueblos europeos. Una vez consolidada su faja litoral y cantábrica, la expansión del reino asturiano se realizó en dirección al oeste, Galicia, y al sur, León, sin dificultades. Estas sobrevinieron cuando trató de absorber a la gente y señoríos de la meseta castellana. También en el país surgieron los problemas de estructuración social, que turbaban la vida de los pueblos europeos medievales, aunque con otro carácter. Los reyes eran aquí dueños de todos los terrenos y yermos, y la alta nobleza, incluso la terrateniente, tenía su lugar idóneo junto al monarca. Este mediatizaba además la actividad clerical. A diferencia de otros reyes europeos, los soberanos españoles, caudillos militares, más que otra cosa, debían poseer virtudes castrenses, sobre todo y con carácter obligatorio, dado el régimen de continua lucha contra los mahometanos del sur, cuyas tierras se ofrecían como señuelo de sus anhelos de expansión. Porque a aquella sazón era la guerra con los moros tan gran et tan cuitina, dice la crónica general de Alfonso X, así los caballeros et los condes et aun los reyes para aun sus caolios dentro de sus palatios et aun según cuenta la historia dentro de sus cámaras o duermen con sus mujeres porque luego que oyesen ferir apellido tuviesen presto sus caballos et sus armas porque se pudiesen armar sin otra tardanza para salir allá. La primera expansión territorial de consideración se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo IX, durante los reinados de Ramiro I, Ordoño I y Alfonso III el Magno. Una antigua tradición sostiene que en tiempos de Ramiro cesó de pagarse a los musulmanes un tributo de 100 doncellas, humillación no comprobada, aunque sí verosímil, dada la idiosincrasia árabe. Lo cierto es que la expansión del reino asturiano llegó hasta las riberas del Ebro, con la toma de Calahorra, 844. Luego fueron reconstruyéndose y repoblándose plazas fuertes, Tuy, Astorga, León, objetivos enemigos en años anteriores. Por último, Alfonso III aprovechó la desintegración política del Emirato cordobés en tiempos de Almondir 886-888 de Abdala 888-912 para ampliar sus dominios. Fortificó y repobló Zamora, Toro y Simancas, localidades ribereñas del Duero, río que quedó como línea divisoria entre cristianos y musulmanes. Había sido liberada una cuarta parte aproximadamente del territorio peninsular. En el año 932 Ramiro II y sus huestes llegaron por primera vez a Madrid, pero eso no pasó de ser una correría afortunada. El núcleo navarro. Aunque la marea islámica llegó a tierras vasco-navarras, no arraigó en el país. Años después de la invasión, diversos señoríos vascones mantenían su independencia, sometidos ocasionalmente al poder puramente nominal de musulmanes y francos, que parecían disputarse el territorio. Este núcleo se caracterizó por su espíritu de independencia y cierta falta de colaboración con los demás reinos cristianos.
Íñigo Arista parece ser el fundador de la primera dinastía real navarra en el siglo IX. Su hijo, García Íñiguez, fue señor de Pamplona en el año 860. Medio siglo después realizó Navarra su mayor expansión. Sancho Garcés I dilató sus posesiones hasta la cuenca del Ebro, con la conquista de Nájera, Tudela, Valtierra y Viguera, 921. A mediados del siglo, la proyección navarra a Zocaire de la cordillera pirenaica llegó hasta el territorio aragonés de Jaca. El monarca más famoso del reino navarro es Sancho Garcés III, el mayor, que inició su gobierno precisamente en el año 1000. Fue el suyo el más poderoso de los reinos cristianos peninsulares de la época. No solo se anexionó los condados de Aragón, Ribagorza y Sobrarbe, sino también el de Castilla, en virtud de su matrimonio con doña Elvira, hermana de García, conde castellano. La meseta septentrional se convirtió de este modo en zona de interferencias entre los reinos leonés y navarro. Al morir Sancho Garcés III en 1035, repartió las tierras de su extenso patrimonio entre sus 4 hijos, complicando y debilitando al propio tiempo la política reconquistadora por espacio de algunos años. Algo nuevo había de emerger, sin embargo, aún admitiendo que el navarrismo fuera entonces un espíritu hispánico doblado de europeísmo. Por otra parte, un afortunado juego sucesorio y matrimonial cambió la faz de la historia peninsular. Fernando I, 1035-1065, hijo de Sancho el Mayor y rey de Castilla, eliminó a León en su calidad de reino hegemónico de la altiplanicie duriense. Castilla pasó así a ocupar el primer plano en la política hispánica en detrimento de Navarra y León, que se convirtieron en reinos secundarios. En la mitad del siglo XI se produjo una situación crucial histórica, un momento trascendental para el porvenir de toda la península. La marca hispánica. La intervención carolingia al sur de los Pirineos se efectuó con carácter operante a partir de la institución del reino de Aquitania, gobernado por Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. Amenazado por los árabes, decidió Luis construir una marca o frontera fortificada iniciada con la conquista de Gerona, año 785. La consolidación de la llamada marca hispánica no se realizó de modo definitivo hasta la conquista de Barcelona, después de un año de bloqueo y un asedio de 7 meses, 801, durante casi 3/4 de siglo el país fue gobernado por condes dependientes del imperio carolingio. La marca hispánica fue un cuerpo político mal definido donde convivían nobles francos con exiliados visigodos y emigrados hispánicos, sobre una población indígena muy removida a causa de las guerras. Las condiciones defensivas de la marca, dice Vincent Vives, que en los Pirineos protegía a Europa contra los posibles retornos del poder musulmán, la transformaron en un reducto militar de primer orden, en el cual la naciente organización feudal europea tuvo campo privilegiado de expansión. La colonización agrícola del país, la recia estructuración del vasallaje, la difusión cultural de los monasterios del sur de Francia y la misma dependencia política de esta a Roma crearon en Cataluña una sociedad distinta de la de los bravos montañeses astures, de los grandes potentados musulmanes o de los ensimismados mozárabes. Pese al establecimiento de una dinastía condal propia en Barcelona, por obra de Wilfredo el Velloso, 874-898, el mismo proveniente de Carcassona, en el Languedoc, es evidente que durante 2 centurias los condes catalanes latieron al ritmo de Francia, aún sin olvidar el apremiante problema de defenderse a diario contra las potentes arremetidas de los musulmanes. El condado de Barcelona. El primer conde independiente de la marca fue Wilfredo el Velloso, que liberó a Montserrat y murió combatiendo a los musulmanes. Fomentó la actividad del monasterio combatiendo a los musulmanes. Fomentó la actividad del monasterio de Ripoll, importante foco cultural del nordeste peninsular. Sus sucesores no solo procedieron a dilatar sus dominios más al sur y al poniente de la cuenca del Llobregat, sino que participaron en la complicada política desarrollada en los condados y pequeños señoríos de los Pirineos orientales y en la lucha contra las fuerzas del califato cordobés. Así, el conde Ramón Borrell, después de su visita al Papa Silvestre II, que tanta relación mantuvo con los condados catalanes, combatió al hijo de Almanzor y emprendió una expedición a Andalucía más temeraria que provechosa para su país. 1010. El condado consolidó su importancia política a lo largo del siglo XI. Ramón Berenguer I, llamado el Viejo, por su precoz entendimiento y sensatez, adquirió por conducto matrimonial algunos condados al norte de los Pirineos.
Carcasona, Foix, Narbona y otros, y robusteció su autoridad interna, atajando los abusos y desmanes del feudalismo mediante la compilación denominada usáticos o usatges, de carácter legislativo y regulador de las relaciones entre señores y vasallos. Su reinado y el siguiente fueron amargados por dramas familiares. La tercera esposa de Ramón Berenguer, la bella Almodis, fue asesinada por un hijo del primer matrimonio del conde. Al morir este, 1076, dejó su condado pro indiviso a dos hijos gemelos que tuvo de Almodis, Berenguer Ramón II y Ramón Berenguer II, cabeza de estopa, apodo que recibió por su cabellera rubia e encrespada. Un día, cazando en los bosques que se extendían entre Ostalrich y San Celoni, fue hallado el cadáver de cabeza de estopa, acribillado de heridas. La voz popular atribuyó el crimen a su hermano, al que llamó el fratricida. A tal efecto se supone que fue citado ante un tribunal presidido por Alfonso VI de Castilla, y venciendo en un juicio de Dios, dícese que para expiar el supuesto crimen pasó a formar parte de la cruzada de Godofredo de Bouillon y murió en Tierra Santa, culpabilidad que no ha sido comprobada. Su sucesor, Ramón Berenguer III el Grande, hijo de Ramón Berenguer II, cabeza de estopa, casó con una hija del Cid Campeador. Luego, en 1112, contrajo matrimonio con Dulcia, hija de los condes de Provenza, lo que le permitió dilatar sus dominios por el sur de Francia, casi hasta tierras italianas. Era aquella la época brillante de los trovadores que tanto influjo ejercieron en la primitiva poesía catalana. Además, Ramón Berenguer III participó en una cruzada naval organizada por la República de Pisa y aprobada por el Papa Pascual II, contra los piratas sarracenos de las Baleares. Una flota de 500 naves zarpó del puerto de Salou hacia la isla de Ibiza, derrotando al enemigo y revolviéndose acto seguido contra Mallorca, en donde también fueron vencidos los musulmanes. La empresa se malogró a causa de una epidemia que se cebó en las huestes cristianas, pero sirvió de precedente y premisa para la reconquista de las islas un siglo más tarde. Antes de morir, Ramón Berenguer III ingresó en la Orden de los Templarios, dejando el gobierno del condado a su hijo, Ramón Berenguer IV. Este logró la reconquista total de Cataluña, adueñándose de Lérida y su comarca, y dominando el bajo valle del Ebro con la toma de Tortosa. Por su matrimonio con la princesa Petronila, heredera del reino de Aragón, 1150, pudo unificar políticamente y de modo definitivo ambas soberanías, originándose así el doble reino catalano-aragonés, equivalente al castellano-leonés de la parte occidental y norte de la península. Es evidente que los condes barceloneses estaban ya acostumbrados a la coexistencia de varias soberanías hermanas en el país catalán. Así, conjuntamente con el condado de Barcelona, desarrollaban sus actividades los de Urgel, Besalú, Ampurias, Rosellón, etc. Y de esta forma no extrañaron la fórmula de un mutuo respeto a las características de ambos estados, Aragón y Cataluña, que se confederaban en aquella ocasión según un régimen de perfecta autonomía. Ramón Berenguer IV evitó titularse rey de Cataluña o rey de Aragón. Se satisfizo con la más modesta e inconcreta dignidad de príncipe, no sin matiz humorístico, ya que solía decir que prefería ser el primero de los condes a ser el último de los reyes. En todo caso, tal solución política de tipo confederal se reveló fructífera en extremo, un siglo más tarde, cuando se planteó el problema del gobierno de Baleares y de Valencia, incluso el más amplio y complejo de las posesiones mediterráneas de la corona aragonesa. Modernamente se considera que este sistema catalán, derivado de un concepto pactista, de pacto, conducía insensiblemente a un pluralismo político, posibilidad que rechazaba Castilla. En resumen, dos concepciones distintas de la organización peninsular que deberían enfrentarse a lo largo de los siglos. Repoblación del Valle del Duero. Durante la segunda mitad del siglo X, el más extenso de los reinos peninsulares, el de León, sufrió un periodo de depresión que coincide precisamente con la aurora y esplendor del Califato de Córdoba. Esta situación pendular se ha producido a lo largo de toda la reconquista hispánica. Por otra parte, el núcleo astur-leonés había tenido hasta entonces una vida social muy pobre y sus núcleos de población llevaban una existencia poco menos que autosuficiente. Los monarcas apenas acuñaban moneda, se practicaba un comercio de intercambio en mercados similares a los zocos musulmanes y la industria apenas si elaboraba más objetos que los absolutamente imprescindibles. Agricultura y ganadería se desenvolvían en un primitivismo rutinario. En épocas de máxima crisis se organizaban correrías como las racias o aceifas de los sarracenos en busca de rebaños.